Amigos míos, y bueno, seguimos aquí en este bosque maravilloso de Noruega, señores. Solo Fonseca lo volvió a hacer. A mi gente de Miami, suscríbanse a Solo Fonseca. El tipo es un crack. Ha hecho otro tronco de video apoyando a los venezolanos, a María Corina, a la libertad. El video se llama ¿Por qué Maduro no puede frenar la transición en Venezuela? Vamos a ver esto juntos porque es una bestialidad. Venezuela está en plena campaña electoral y el chavismo está poniendo un sinfín de obstáculos a la oposición para aferrarse al poder. La pregunta es, ¿de verdad puede Maduro frenar la transición a la democracia en este país? ¡No! Ganar una elección cuando tienes 25% de apoyo duro es muy complicado. ¡María Corina, libertadora de Venezuela! Si el Táchira ha demostrado algo, es que aquí el miedo se acabó. El miedo se acabó. El 28 de julio, Venezuela celebra elecciones y Maduro no está dispuesto a aceptar una más que posible derrota. El gobierno de Venezuela le canceló la invitación a los observadores de Europa, de la Unión Europea, que vigilarían las elecciones presidenciales de julio. 10 alcaldes opositores de los estados de Trujillo y Nueva Esparta fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría General de la República. La persecución a sus rivales no acaba aquí. Ha llegado a extremos grotescos como cerrar hoteles y restaurantes que han dado servicio a María Corina Machado y al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Lo ven como represalia por parte del régimen madurista por haber sentado en este restaurante a la líder opositora María Corina Machado. Todo esto se está siguiendo como si fuera una película de acción del sábado, pero película de esa María Corina, libertadora de Venezuela. Es maravilloso lo que está ocurriendo. Todas las piezas que hay ahora mismo en el tablero me indican que Maduro va a caer. Y diréis, ¿ha cambiado la situación desde que hice el último vídeo? Lo cierto es que no. Sigo pensando que este 28 de julio va a ser un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Ahora bien, no creáis que va a ser fácil para la oposición. Es más, no está siendo fácil ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque hay sectores dentro del propio chavismo que se resisten a perder sus privilegios. Hoy vamos a ver cómo están intentando ahogar a la oposición y cómo están fracasando. Eso es lo heroico en todo este proceso. El papel de la oposición, como están virando para atrás todas las tretas, triquiñuelas y artimañas de Maduro. En estas elecciones es muy importante el contexto. Tenéis que recordar que este segundo mandato de Nicolás Maduro termina el próximo mes de enero. No tendrían por qué celebrarse elecciones hasta el mes de diciembre. Sin embargo, Maduro las ha adelantado al 28 de julio. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente con el de aprovechar que las relaciones con Estados Unidos están en su mejor momento en décadas. Ya os digo que Donald Trump no está ni de lejos dispuesto a negociar. Mirad lo que decía hace 5 años. Maduro no es un patriota venezolano. Es una marioneta cubana. Definitivamente Trump sí la tiene clarita. Y alguno dirá, ¿significa esto que Joe Biden esté a favor de Maduro? Pues no, para nada. Como os decía en mi anterior vídeo, el entendimiento entre estos dos políticos funciona en plan, quiero tu petróleo y estoy dispuesto a levantarte las sanciones siempre y cuando tú celebres elecciones libres y me liberes a algunos presos. Eso se tradujo en el acuerdo de Barbados con la oposición venezolana. El problema es que Maduro se lo está saltando tal y como me han recordado en esta videoreacción que me han hecho. La cuestión no es tan sencilla ni es como lo está planteando Fonseca. Lo primero, en Venezuela está bastante lejos de que el día 29 de julio haya elecciones libres. Muchísimas gracias, Julio Coco, por tu vídeo. Encantado de recibir una respuesta con buenos argumentos como los tuyos y así además podemos abrir debate, porque efectivamente tengo que darte la razón. Estas elecciones en Venezuela no serán libres. El acuerdo de Barbados, tutelado por Estados Unidos, era un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana para celebrar unas elecciones más o menos libres, pero efectivamente ya no serán así. ¿Por qué? Pues porque no se están cumpliendo varios puntos del acuerdo. El más claro es prohibir a la principal opositora que se pueda presentar a las elecciones. Atentos. El más alto tribunal de Venezuela ha confirmado la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado. Y al final María Corina Machado ha hecho lo que le ha dado la gana. Es la libertadora de Venezuela. Y alguno estará pensando, si Maduro no estaba pensando en respetar el acuerdo de Barbados, entonces, ¿para qué adelantó las elecciones de diciembre al mes de julio? Pues bien, el dictador venezolano pensó que una vez descabezada la oposición, sus rivales se fragmentarían entre múltiples facciones y nadie podría hacerle frente. La verdad es que, como cálculo, era un buen cálculo, porque al tío Sam le da igual realmente quién lidera la oposición. Lo que de verdad le importa ahora mismo es el petróleo y que no haya muchos venezolanos que intenten entrar en su territorio ilegalmente. Entonces, ¿en qué falló el cálculo de Maduro? Pues en que no se desató ningún juego de tronos en la oposición. Es más, han cerrado filas en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el señalado por María Corina Machado. El opositor Edmundo González Urrutia aparece en sondeos recientes con entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular. En condiciones normales, estas elecciones tendrían bastante poco misterio, pero esto es Venezuela y Maduro está haciendo lo imposible por ahogar a la oposición en campaña electoral. Sin embargo, la ola de esperanza que inunda Venezuela ya es imparable y
Sí, ya sé que esto suena muy épico y muy a soflama propagandista, pero a lo largo de este vídeo vais a ver historias que seguramente algún día terminarán en una película. No, en la vida real yo estoy convencido que en cuanto Venezuela alcance la libertad, la democracia, de esto se van a hacer películas, series, libros, documentales. Esto es historia pura y dura. Chávez ganó las elecciones de Venezuela en diciembre de 1998. Fue así el comienzo de la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, que va camino de terminar igual de mal que el del siglo XX. Hay que reconocerle una cosa al chavismo, y es que en sus inicios fue un movimiento populista capaz de seducir a las masas. Los problemas llegaron cuando el pueblo venezolano comprobó que el paraíso prometido por Chávez no terminaba de llegar. Lo único que crecía a lo largo y ancho del país eran la corrupción y los abusos de poder por parte del gobierno chavista, que atropellaba los derechos básicos como las libertades civiles o, por supuesto, la propiedad privada. Expropiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. Oye, el expropiese ese se ha vuelto un meme, eso es viral en la historia fallida del socialismo internacional. Expropiese. Aquí lo único que se va a expropiar de una vez y para siempre es esa tiranía del 28 de julio. Expropiese. El desgaste del chavismo ya se hizo palpable en las elecciones del año 2012. Sí, cierto, Hugo Chávez volvió a ganar, pero con comillas. Esta vez tuvo enfrente al exgobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, así, escrito con H. Este hombre había ganado en las primarias de la oposición que se había juntado en la llamada Mesa de Unidad Democrática. Quedaos con este nombre porque va a ser muy importante a lo largo del vídeo. Pues bien, Chávez ganó con el 55% de los votos, es decir, apenas 11 puntos por encima de su rival. Y sí, ya lo sé, es una victoria bastante holgada. Ahora bien, fue la más estrecha que había obtenido el chavismo hasta la fecha. Eso es un detallito que a la gente se le olvida. Ya Chávez, en vida, la mitad de Venezuela estaba en contra de él. 2 años más en el poder y se hubiera virado aquella revés con Chávez en vida. Lo que pasa que después pasó lo que pasó, que es esto que te va a contar Fonseca ahora. Aquel triunfo le permitía gobernar a Hugo Chávez por 6 años más. Sin embargo, 2 meses después pasó lo siguiente. Hugo Chávez partió esta madrugada a La Habana, donde fue recibido por Raúl Castro. Allí el mandatario será sometido a una nueva cirugía por la aparición de células cancerígenas malignas en su cuerpo. El presidente de Venezuela anunció que tenía que ser operado de nuevo en Cuba por el cáncer que padecía. Fue entonces cuando hizo su testamento político, la última aparición televisiva de Chávez para hacer una petición muy especial a los venezolanos por si las cosas en Cuba no salían como esperaba. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí empieza la segunda parte de esta película con este sonsopilote, Maduro. Apenas 3 meses después, el 5 de marzo de 2013, moría Hugo Chávez. Efectivamente, la Constitución venezolana obliga a convocar elecciones a los 30 días después del fallecimiento del presidente. Y todo fue muy rápido, con el chavismo de luto, Maduro enfrentándose a sus primeras elecciones el 14 de abril de 2013, es decir, apenas 6 meses después de haber sido derrotada la oposición liderada por Enrique Capriles, y de repente ya tenía una nueva cita con las urnas. ¿Cuál fue entonces el mayor problema del chavismo? Pues como es obvio, que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Era un candidato terrible para presidente de Venezuela. Había sido el elegido por Hugo Chávez porque era una persona muy cercana al por entonces presidente venezolano, pero estaba lejos de suscitar el consenso de las bases chavistas. Al imponerlo, Chávez quiso evitar pugnas internas dentro del chavismo, pero Maduro estaba muy lejos de su popularidad y sus esfuerzos por aumentarla daban auténtica vergüenza ajena. Fue la época en la que el espíritu de Chávez se manifestaba en forma de pajarito. Y no, esto no me lo estoy inventando. Atentos. Y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez. Dios mío, es increíble, es que es la misma historia, son las ridiculeces de todos estos regímenes. Fidel Castro, ubre blanca, rompió récord mundial de litros de leche en salud al 26 de julio. Y como mismo en Venezuela los cubanos, ¡oh!, como focas. Y Dios mío, qué vergüenza. Seguimos. En 2013 el chavismo todavía vivía de las rentas generadas por los pingües ingresos del zumo de dinosaurio, cuyo precio llevaba años en máximos históricos. Ahora bien, admito también que buena parte de los venezolanos estaban hipnotizados por Hugo Chávez. Ahora bien, Maduro, pues ¿qué quieres que os diga? Generaba más rechazo que las chanclas con calcetines. En cambio, la figura de Enrique Capriles estaba on fire. La participación en las elecciones de abril de 2013 fue muy alta, cercana al 80%.
Los venezolanos ya acariciaban el cambio de régimen, pero el chavismo no estaba dispuesto a ceder. Es más, el chavismo no estaba preparado para perder y, por supuesto, no perdió. Ahora bien, el resultado oficial fue de un 50,6% para Maduro frente a un 49,1% para Capriles. Es decir, que en 6 meses, Capriles había recortado más de 9 puntos con el oficialismo, más de 1 millón de votos. Y todo esto en unas elecciones donde la oposición denunció más de 3.000 irregularidades. Y diréis, ¿qué pasó? Pues lo mismo que con las denuncias sobre el fair play financiero del Manchester City. Nada. Bueno, sí, o sea, hubo un cacerolazo y protestas, pero nadie asaltó el Capitolio y todos sabemos que aquellas elecciones se las robaron a Capriles. Él el primero. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Uno por uno. Bueno, Capriles, pero no se contaron los votos, así que nada, tenía que llegar María Corina. Como os podéis imaginar, aquella derrota fue muy dura para la oposición venezolana, pero no acabó con ella, porque 2 años y medio después Venezuela volvió a celebrar elecciones, esta vez parlamentarias, a la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática arrasó al Gran Polo Patriótico, que es la formación de los chavistas. Esta vez Venezuela ya estaba sumida en el colapso económico más salvaje de la historia, por el que se han hecho famosos. Colas cada vez más largas y cada día menos productos. La escasez en Venezuela se ha convertido en una enfermedad crónica que parece agravarse con el paso de los días. Y así es como pasamos al empate técnico en las presidenciales de 2013 a una diferencia de 15 puntos arriba para la oposición. En cualquier país democrático algo así dejaría tocado de muerte al gobierno, pero esto es Venezuela. Ni todas las trampas electorales evitaron la victoria de la oposición de las legislativas. ¿Y entonces qué hizo Maduro? Pues lo que os comentaba en mi anterior vídeo. Cortó por lo sano y se sacó de la manga la Asamblea Constituyente, es decir, un parlamento paralelo. La oposición boicoteó esta asamblea y bien que hizo, porque así les gusta la política Maduro, con un parlamento integrado al 100% por sus partidarios. Con mucha autonomía, eso sí. Pues la constituyente usted la controla bien, esa asamblea. Te voy a decir que tiene más nivel de autonomía de la que cualquiera pudiera pensar. He visto alguna sesión que, de verdad, que autonomía respecto a usted no parece. Me tiene mucho cariño, me tiene mucho apoyo. Ya, ahí sí, el tipo lo que metió fue hacha y machete. Me tienen mucho cariño, me tienen mucho apoyo, asamblea paralela. ¿Qué nivel de descaro? El problema de que haya 2 parlamentos paralelos es que hay uno que no sirve para nada. Así que sí, la oposición controlaba la Asamblea Nacional, igual que el Barcelona de Xavi controla la posición del balón. ¿Servía de algo? Pues hombre, si el rival termina metiendo más goles no sirve para nada. Y lo cierto es que Maduro siguió teniendo un control absoluto sobre Venezuela. Además, a medida que la situación económica del país se deterioraba cada vez más, Maduro sacaba su cara más dura y el régimen se ponía a callar a los opositores utilizando medidas de censura, brutalidad policial, represión, todo lo que os podáis imaginar. Este es el momento donde Venezuela se convirtió en una dictadura con todas las letras. Lo que el chavismo ya no era capaz de lograr con seducción, Maduro lo ha buscado lograr con violencia. Y en esta fase es donde el régimen cubano tiene las manos sucias con respecto a Venezuela. Toda esta ola represiva, detención, torturas, detrás está la inteligencia cubana. Todo esto llevó a la oposición a boicotear las elecciones presidenciales del año 2018. Y esto fue un paso en falso que también originó grietas en la unidad de oposición. Pero esperad un momento, porque para la oposición venezolana fue aún peor el sainete al que todos asistimos con cierto estupor en 2019. Seguro que muchos lo recordáis. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Los que me seguís desde hace tiempo ya recordaréis ese vídeo que saqué en su día en ese canal del que usted me habla. Pero en resumen, ¿por qué Guaidó se autoproclamó presidente? Pues veréis, la Constitución de Venezuela dice que la Asamblea Nacional es la que debe convocar las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, fue la Asamblea Constituyente, dominada por Maduro, la que lo hizo. Conclusión: la oposición no daba validez a las elecciones y, por tanto, el 10 de enero de 2019 finalizaba el mandato presidencial de Maduro. ¿Y qué indicaba la Constitución para casos así? Pues que la presidencia de la República recae en el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, en Juan Guaidó. ¿Obtuvo reconocimiento internacional este hombre? Pues sí, mucho más que la Declaración de Independencia de Cataluña. Ahora bien, quien tiene las armas, tiene el país. ¿Y cuál fue el problema para la oposición venezolana? Pues que no vale con que Guaidó salga ahí diciendo que es el nuevo presidente de Venezuela. Este hombre no tenía ni el apoyo armado ni tampoco el carisma para enfrentarse a un dictador. Y así han seguido las cosas en la oposición venezolana hasta nuestros días. Sí, el fenómeno Guaidó de momento parecía y se desinfló rapidísimo. Desde Enrique Capriles, la oposición venezolana no tenía un líder de verdad hasta ahora. Y ahí es cuando entra María Corina Machado. Y llegó la mostra.
acuerdos de Barbados. Aquí sí que me quiero detener con un poco más de detalle. Estos acuerdos se firmaron en octubre del año 2023. El máximo representante del chavismo fue Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y representando a la oposición acudió Gerardo Blide, jefe de la delegación enviada por la plataforma unitaria, que es la heredera de la antigua Mesa de la Unidad Democrática. Realmente los acuerdos de Barbados son muy sencillos. Es más, se trata de un documento de 5 páginas, de las cuales 2 son las firmas de todos los negociadores, entre ellos Nicolásito, el único hijo de Nicolás Maduro. ¿Y qué fue lo que firmaron? Bueno, en primer lugar, quiero decir que con los tiranos como los que están ocupando ahora mismo el Palacio de Miraflores, da igual lo que firmes. Si te pueden hacer trampas y engañarte, lo harán. Lo mismitico con el régimen cubano. Cero diálogo, si te pueden hacer trampas, te la van a hacer. Bueno, mira todo lo que pasó con Obama. Dice, habla de conspiraciones y la conspiración a la que le tiene pánico es una campaña electoral razonablemente limpia, no digo totalmente limpia, imposible, en la que va a perder seguro y tiene pánico a perder las elecciones con María Corina Machado. Por tanto, no va a dar pasos en el cumplimiento de Barbados. Primero, parece que a Nicolás Maduro no le apetecía reunirse con la oposición y con Estados Unidos delante de todos los venezolanos. Era mejor hacerlo en un lugar de estos de lo que ocurre en Barbados se queda en Barbados. Eso, por no hablar de que en qué clase de democracia se tienen que reunir gobierno y oposición para negociar los términos de unas elecciones. Pero bueno, os vuelvo a recordar que esto es Venezuela. El propio gobierno sabe que las elecciones nunca son libres y que cada vez, además, tienen menos fuerza para imponer sus condiciones. Así que parece que el régimen está dispuesto a dejar que haya algo parecido, unas elecciones, para ver cuánto apoyo reúnen los que quieren una transición política en Venezuela. Y luego ya veremos. Yo te voy a decir a ti una cosa. Maduro nunca se imaginó que Venezuela se iba a levantar así completica junto con María Corina. Él trató, vamos para Barbados, hacemos unos acuerdos, hablamos con los americanos y después hacemos lo que nos da la gana. Pero él no contó con el pueblo venezolano y con el liderazgo de María Corina. Ese hombre debe estar que no duerme. Los acuerdos de Barbados constan de 6 puntos, pero realmente eso es lo de menos, porque insisto, Maduro es un dictador que se va a saltar cualquier acuerdo. No hay más que ver que el primer punto pactado de Barbados, respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales, y, en fin, que es el primer punto y el primer incumplimiento, porque María Corina Machado arrasó en las primeras de la oposición con el 92% de los votos, y a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que el chavismo tenía reservado para ella. Para mí este fue el momento donde Maduro perdió, demostró que era un cobarde, un tipo, un mentiroso, y ahí fue donde María Corina alcanzó una relevancia 100.000 veces más grande, más gigante a nivel nacional e internacional. Ay, Dios mío, se le viró la tortilla por completo. El acuerdo de Barbados también habla de actualizar el censo electoral y atender a los venezolanos en el extranjero. Otro punto que Maduro se ha saltado a la torera. De una forma u otra, ha impedido que 4,5 millones de exiliados venezolanos puedan registrarse para votar desde el extranjero. El régimen solo ha permitido el voto desde el extranjero, se entiende, a la minoría que tiene residencia permanente en el otro país, dejando al margen a la gran mayoría que tiene residencia temporal o que ha pedido asilo. Por tanto, apenas 69.000 venezolanos podrán votar desde el extranjero según los datos oficiales. Por eso es que yo le digo a los cubanos que tenemos que seguir de cerca todos estos inventos de Canel con el tema de la ciudadanía. A partir de todo esto que está ocurriendo con Venezuela, ellos en Cuba saben que si cae Venezuela van a tener que meter algún invento, algún fraude. Así que nada, sigamos de cerca todo este fenómeno dentro de Cuba, ¿ok? Tampoco esperábamos algo diferente de una dictadura que, después de inhabilitar a María Corina Machado, bloqueó la inscripción de su sustituta, Corina Yoris, como candidata de la oposición. Y así fue como, de forma en un principio provisional, pero que ha terminado siendo la definitiva, llegamos al candidato de la oposición. Con María Corina Machado y su candidata Corina Yoris fuera de la carrera presidencial, la oposición se ha visto forzada a inscribir a Edmundo González. El nombre del exdiplomático apenas conocido ha sido el único que no ha bloqueado el sistema. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Hace meses nadie conocía a Edmundo González Urrutia, pero en apenas unas semanas su nombre estará en boca de medio mundo. Esto fue una jugada maestra de María Corina. Presentó a su sustituta, de repente Maduro se fue por ahí y ella le sacó del otro bolsillo a Edmundo, ¿no? Jugada maestra. Bueno, eso si el chavismo no pone en marcha la maquinaria para llevar a cabo la madre de todos los pucherazos, porque otro punto de los acuerdos de Barbados indica que podrían acudir a Venezuela misiones de observación electoral creíbles como las de la Organización de los Estados Americanos o la Unión Europea. Pues bien, al final Maduro ha dicho que no, que de eso nada, que los únicos europeos bienvenidos son Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero. Por si no conocéis a los dos personajes, son como la orquesta del Titanic. Aunque el barco se hunde, estos son los pocos que quedarán apoyando a la dictadura. Conclusión, los acuerdos de Barbados son papel mojado. Las elecciones del 28 de julio no serán unas elecciones libres. Incluso la papeleta está diseñada para favorecer a Maduro. Mirad, ahí podéis ver cómo en la primera y segunda línea muestran 13 veces la foto de un Nicolás Maduro sonriente, representando a varios partidos reales y ficticios, mientras que la foto de González Urrutia aparece solo
3 veces y está perdida entre muchos otros candidatos menores. Al igual que en todas las elecciones desde el 2006, el candidato oficialista ocupa toda la parte superior del tarjetón. Al candidato opositor Edmundo González se le aclaró la foto al punto de dejarlo tan pálido como a un fantasma. Es increíble todos los trucos miserables que se le ocurren a esta gente para hacer trampas, para ganar, para burlarse de la soberanía del pueblo. Ahora bien, con lo que no contaba el régimen es con la capacidad de resistencia de María Corina Machado y sobre todo con la unidad de la mayoría del pueblo venezolano en torno a González Urrutia. Por tanto, ha llegado el momento de ver en directo cómo el 28 de julio por fin cambia la historia de Venezuela. Llegado a este punto, vamos a hacer un ejercicio muy desagradable que es meternos en la cabeza de Nicolás Maduro. Maduro es consciente de lo que se le viene encima, la sociedad. El pueblo venezolano está con María Corina Machado y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas y los hechos que os voy a contar ahora. Así que Maduro está pasando por las clásicas 7 fases del duelo. La primera es el shock, es decir, no creerse lo que está pasando, que es que la oposición venezolana ha organizado unas primarias y se ha unido de forma masiva en torno a María Corina Machado. La segunda es la negación. La tercera fase es la ira. Vamos, que te enfadas hasta sentir una rabia profunda. Así debía sentirse Maduro cuando inhabilitó a María Corina Machado y cuando le presentaron a Corina Lloris y también bloqueó su candidatura. La cuarta fase es la negociación, es decir, te resignas y entonces permites que la oposición presente a Edmundo González Urrutia. Las otras 3 fases del duelo, depresión, aceptación y el pasar página, ya se corresponden con cómo se siente Maduro ahora y lo que sentirá en las próximas semanas. Le metió las 7 etapas del duelo a Maduro. Es que es lo que yo te digo, ese hombre no debe dormir. Ese hombre, y la seguridad del Estado cubana debe estar poniendo el grito en el cielo porque todos los trucos que siempre habían funcionado en Venezuela se desmoronaron ante la grandeza de María Corina. Pero esperad un momento, porque aquí la cuestión va mucho más allá de Nicolás Maduro. Pensad que hay cientos de miles de venezolanos que se han beneficiado del chavismo durante décadas. El régimen, en los buenos tiempos del zumo de dinosaurio, le entregó a sus partidarios toda clase de beneficios, incluidas casas. Ojo, no penséis que esta gente se ha hecho multimillonaria, pero a diferencia de sus vecinos, pues pueden sobrevivir, o incluso convertirse en el cacique del barrio. Ya en mi anterior vídeo me dirigía al madurismo y a chavistas que van a tener la tentación el 28 de julio de trampear las elecciones, porque sí, hay gente que está dispuesta a agotar todas las opciones. El problema, pues que ya no funcionan. En sus giras, la oposición asegura estar sorteando obstáculos como el bloqueo de autopistas, las sanciones a posadas y restaurantes donde sus dirigentes asisten y las amenazas a quienes ofrecen el sonido para los mítines. Es decir, ¿dejas que María Corina Machado o Edmundo González Urrutia haga un evento de campaña en tu hotel? Pues te lo cierro por un mes. Ejemplos de estos hay a montones y en principio sería una estrategia de presión que podría funcionar, pero no tanto como os podríais imaginar. Esto es lo que los cubanos tenemos que seguir de cerca. Cómo ha actuado el pueblo, cómo ha actuado la oposición, cómo la gente no se ha dejado amedrentar, cómo no se han dejado chantajear, amenazar. Miren este ejemplo que pone Fonseca ahora mismo. Vamos a coger un ejemplo muy concreto, el del restaurante Pancho Grill. Se trata de un restaurante en Corozopando, que es un pueblecito de 500 habitantes, que cometió la imprudencia de servir 14 desayunos al equipo de María Corina. Lo cerraron. Por supuesto, estamos hablando de una campaña que se tiene que hacer en coche, porque todas las aerolíneas de Venezuela la han prohibido volar. ¿El problema con estas medidas? Pues que yo os digo que no están funcionando muy bien. Es más, en algunos casos están provocando el efecto contrario, porque ahora el restaurante Pancho Grill, que os recuerdo que es un modesto restaurante en Corozopando, es famoso en toda Venezuela y tiene 27.000 seguidores en Instagram. Y lo que es más importante, ahora recibe pedidos desde todo el mundo, incluyendo México y Alemania. Obviamente no es que la gente pida que les envían unas empanadas por correo urgente hasta Düsseldorf, es que la gente paga a sus dueñas, las hermanas Hernández, para que las distribuyan entre los más necesitados. Para que os hagáis una idea, la fama de este restaurante ha llegado hasta el mismísimo New York Times. Empanadas de la libertad. De manera inesperada, Corina Hernández y su hermana Elis se han convertido en símbolos políticos en Venezuela. A pesar de todos los obstáculos que está poniendo el chavismo a la oposición, allá donde van María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son recibidos con vítores por los venezolanos y de forma masiva. La gente ya no tiene miedo. A mí esta historia me encantó, sobre todo porque en Cuba tenemos los Cubamax, los mipimeros, los descarados, los tragatanes, los testaferros, toda la gente al servicio de Canel y toda esta gente. Y miren Venezuela, como este restaurante se ha vuelto un ícono y ha redoblado sus ventas y la gente le está comprando desde todas partes del mundo. Me encantó y es una muestra de cómo un pueblo sí quiere quitarse de arriba una tiranía, una dictadura, y los negocios se mantienen firmes y la gente después apoya a esos negocios. Tremenda cátedra para Cuba. Está rodeada de corruptos y vividores, todas las empresitas, todas las tiendas online. Mira, aprendan lo que es un pueblo con dignidad. Testaferros, mipimeros, cubamaxeros y etcétera. ¿Recordáis que han impedido votar a los que viven en el extranjero? Pues ya se está dando el caso de muchísimos venezolanos en Brasil, en Colombia, en España, que están regresando a Venezuela solo para poder votar ese fin de semana. En cualquier democracia nos preguntaríamos a qué candidato, pero recuerdo que esto es Venezuela
y que las encuestas son bastante claras. Así que la situación a finales de junio, según Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Andrés Bello, era la siguiente. Si se cumplen las expectativas que todos los estudios de opinión señalan, el candidato de la oposición debe ganar por un margen muy amplio. Aproximadamente el oficialismo pudiera tener en el mejor de los escenarios alrededor de 4 millones de votos y la oposición puede estar por el orden de los 7 millones en el peor de los escenarios. Esto es lo que te dicen todos los expertos, todos los medios, el pueblo venezolano en las calles, las encuestas, todo. Así que ya aquí Maduro tiene 100.000 obstáculos a su fraude y si comete fraude que se atenga a las consecuencias, porque la cosa va a estallar duro, duro, duro. Ahora estamos en plena campaña electoral en Venezuela y es completamente desigual. Los medios de comunicación están totalmente controlados por el oficialismo. La propaganda chavista se está volcando también en las redes sociales, pero esta vez tienen imposible hacer trampas. La atención del mundo entero está y estará en las próximas semanas en Venezuela. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los no tradicionales, como youtubers como yo, lo estamos contando y lo seguiremos contando. ¿Puede hacer pucherazo Maduro? Pues sí, por poder puede. El problema, que nadie se va a creer que el 28 de julio gane una candidatura que no sea la de Edmundo González Urrutia. El propio Maduro sabe que su distancia con la oposición es insalvable. Incluso en las encuestas más pro Maduro, Urrutia le dobla los votos. Maduro necesitaría un auténtico milagro. Efectivamente, necesitaría un milagro. Y ese milagro no va a existir. Así que me encanta. Y Fonseca, muchísimas gracias por este trabajo. Mi gente de Miami, yo les digo, suscríbanse al canal de Fonseca. Estamos siguiendo todos, dentro, fuera de Cuba, en Venezuela, en toda América, en toda Europa. Todos estamos siguiendo este proceso, porque este proceso es, ustedes no se imaginan, el impacto que va a tener la victoria de Venezuela en el mundo y en trompón a la izquierda y al comunismo y a toda esta ideología fracasada. Así que gracias Fonseca, vamos a seguir este proceso de cerca. Los cubanos tenemos que seguir esto de cerca porque cayéndose Venezuela, Cuba pierde muchísimo, ¿ok? Así que nada, de nuevo, esta vez no te digo ni que te suscribas a mi canal, Solo Fonseca. Suscríbanse y apoyen a ese hombre que está haciendo un excelentísimo trabajo. Y bueno, amigos míos, hasta aquí el resto del video. Bueno, busca Solo Fonseca y mira el resto del video que está súper interesante. Cómo pueden falsificar las elecciones, lo que puede ocurrir en Venezuela si Maduro canta fraude. O sea, el resto del video es un lujo. Búsquenlo, Solo Fonseca, y vamos a apoyar a este hombre. Así que nada, yo me despido de ustedes desde este bosque, los quiero, los adoro. Voy a seguir actualizándolos con el tema Venezuela. Y nada, 28 de julio, todos los cubanos con Venezuela y que se vaya Maduro. Besos y hasta la próxima.